La frase de Mark Twain en esta página nos da un norte para conocer y desarrollar en nosotros esta gran herramienta. Nos dice en esencia que una cosa es poder leer y otra muy diferente, saber leer. Poder leer es la acción de pasar la vista sobre conjuntos de letras, palabras, frases, signos, es decir, textos, y haciendo esto poder descifrar y quizás entender el significado básico de lo que se está leyendo. Poder leer se aplica a todo texto, desde el vaticinio en una galleta de la suerte, la marquesina de un cine, un mensaje de WhatsApp, un artículo en una revista o un libro. Pero Mark Twain no habla de libros, sino de buenos libros, y quizás más ampliamente de buenas lecturas, lo que nos lleva del poder al saber leer, transición en la que entran decisiones como por ejemplo qué leer, por qué, para qué, cuándo y cómo. Saber leer nos ayuda a superar el riesgo de que, como dice Twain, aún alfabetizados no tengamos ninguna ventaja sobre aquellos que no lo están. En este primer apunte enfocaremos la atención no tanto al poder como al saber leer, es decir, a explorar qué es y por qué es importante la herramienta de la lectura en los procesos de desaprender y aprender, incluyendo aspectos del contexto que favorecen o limitan el desarrollo de esta capacidad. Abordaremos brevemente el tema del necesario diálogo entre el lector, el autor y su contexto, y el asunto crucial de la lectura en la era digital. El cuerpo humano, principalmente a través de los sentidos, los órganos y procesos del sistema nervioso y el resto del organismo, interactúan entre sí para poder realizar los complejos procesos de pensar, sentir, informarnos, percibir y por este camino llegar a conocer, entender, memorizar y anticipar. En la lectura y en muchas otras funciones, órganos y procesos diferentes se complementan y comparten recursos. La noción de que los sentidos o cualquiera de los órganos del sistema nervioso pudiera funcionar de manera independiente contradice directamente el concepto de organismo. Dentro de este marco, es claro que en la lectura todo el organismo interviene o puede hacerlo, apoyando el trabajo del sentido de la vista, y cuando se carece de ella, surgen opciones para reaprender a leer, utilizando, por ejemplo, el sentido del tacto. La lectura no se limita a una conexión mecánica entre texto y reconocimiento y entendimiento inicial de dicho texto. La lectura activa imaginación, fantasía, comprensión, olfato, memoria, inferencia, oído y un cúmulo de sensaciones asociadas a temperaturas, texturas, dimensiones, colores, movimientos, etc. De esta manera, el funcionamiento de nuestro cuerpo cuando se hace de información nos lleva a la noción más compleja de que el proceso de la lectura puede detonar, precipitar o frenar diversos procesos físicos, lógicos o emocionales. Esta idea de la lectura que detona procesos es muy importante porque nos lleva a otro ángulo clave de esta herramienta. Cuando se lee el texto de una buena narración, un cuento, un evento histórico o una biografía, el arreglo narrativo es más que suficiente para hacer que nuestra mente reconstruya dicha narración en términos de su propia experiencia, poniéndole nuestro sello personal al tema y el ambiente que el autor crea en su palabra escrita. Podemos imaginar lo que la lectura representa en nuestras vidas cuando nos percatamos de la gran diversidad de formatos, géneros y temas que nos ofrecen textos para leer y disfrutar. Es en este punto donde surge frente a nosotros la diferencia fundamental entre poder leer y saber leer. Desde su origen en China, unos 7,000 años antes de nuestra era, y más adelante en diversas partes del mundo, con la creación de medios para su impresión manuscrita y mecánica, conservación y difusión, el lenguaje escrito ha sido la tecnología de comunicación más importante y de mayor alcance para la humanidad a través del tiempo, desde los primeros grabados en arcilla hasta el almacenamiento digital del que ahora disponemos. Hoy en día, muchos de los contenidos que vemos en formatos audiovisuales, cinematográficos y digitales en el mundo contemporáneo tienen su origen en alguna forma de la palabra escrita y muy probablemente en algún libro. Los textos contenidos en libros, periódicos, panfletos, cantos populares, libretos teatrales, himnos nacionales, diarios de vida, placas en monumentos y hasta servilletas de papel forman el cemento que está en la base de la identidad
y el sentido de pertenencia de familias, barrios, ciudades y naciones. La palabra escrita, a nuestro alcance para leerla, es la plataforma de la cultura desde la más remota antigüedad. Los registros a nuestro alcance nos dicen que la escritura ha permitido el desarrollo y mantenimiento de sociedades complejas, la formalización del aprendizaje académico y práctico y la capacidad de intercambiar información a nivel global. La palabra escrita posiblemente es la capacidad social que más ha influido en la formación y desarrollo de las sociedades humanas. De este modo, cuando pasamos de poder leer a la intención de saber leer, la tarea principal consistirá en formar el gusto y el hábito por la lectura, lo que implica a su vez avanzar simultáneamente en tres direcciones principales. La primera será el permanente conocerse a sí mismo, lo que en la práctica de la lectura significa identificar, aumentar y profundizar en los temas y detrás de ellos los géneros y los formatos que mejor se adapten y contribuyan al disfrute de la lectura en dichos temas. La segunda ruta o dirección para saber leer estriba en fortalecer lazos de comunicación con personas que ya han avanzado en el conocimiento de esta herramienta. No es casual que en algunas sociedades antiguas la palabra leer se asociaba a la idea de reunirse para aprender, para estudiar, y también a la idea de aconsejar y guiar a otros. La tercera ruta descansa en imaginar y construir o hacerse parte de un ambiente adecuado para la lectura, lo cual puede inmediatamente verse como un anacronismo en el marco de lo que se ve en la era digital. Sin embargo, el requisito del silencio que se exige en las buenas salas de lectura y bibliotecas sigue siendo válido. Si se quiere lograr que la lectura abra puertas a la imaginación, los sentidos y las ideas, habrá que moderar sonidos, iluminación y todo aquello que distraiga e influya negativamente en la necesaria concentración para leer. Naturalmente que todo comienza en el gusto y la intención de saber leer, y no solo poder hacerlo. Todo texto permite alguna forma de diálogo con su autor para cuestionarlo, sugerirle, escucharlo, proponerle. Todo eso puede hacerse si se incorporan tres elementos clave en la conversación. El primero es la información que contiene el texto, expresada por medio de enunciados, narraciones, explicaciones, imágenes o cualquier otro elemento que forme parte o acompañe dicho texto. El segundo elemento es la biografía del autor, sus vivencias, aprendizajes, logros y fracasos. El tercer elemento es el contexto, es decir, los hechos relevantes en los tiempos y espacios que rodean la escritura y lectura de un texto. La idea de combinar texto, biografía y contexto tiene sentido prácticamente en cualquier género, formato o modalidad sobre la que nos interese leer, igual en libros que en revistas o documentos impresos en papel o en línea. La biografía y el contexto del autor y su obra es el espacio del diálogo para comprender mejor el texto que leemos, pero sobre todo a la persona que lo escribió. Todo en la comunicación humana se transforma rápidamente, por lo que desde hace algún tiempo se denomina el Internet de las cosas, es decir, la conexión de dispositivos de todo tipo, tamaño y complejidad a la red de Internet, permitiendo la captura y transferencia de datos a fin de operar procesos de comunicación e inteligencia digital en tiempo real o diferido, en forma de mensajes, contenidos de texto, audio y video, instrucciones, sin que sea necesaria la intervención humana. Hay innumerables ejemplos en la historia, sobre todo en las décadas más recientes, que ilustran las características y consecuencias de los cambios, particularmente los que llamamos tecnológicos, porque resultan de la investigación y aplicación del conocimiento en dispositivos, herramientas y procesos. Como explicaba el economista y filósofo Carlos Marx, lo que distingue a las sociedades entre sí y a través del tiempo no es principalmente lo que hacen, sino cómo lo hacen. El lenguaje escrito y la capacidad humana de poder leer siguen siendo esencialmente lo mismo que fueron desde su desarrollo inicial hace miles de años. Cómo se produce y difunde la palabra escrita y cómo y para qué se lee es la materia de transformaciones que ha traído la explosión de las comunicaciones digitales. En el caso del texto impreso y de su lectura, los cambios están a la vista.
la transición es cada vez más profunda y completa. Y como ocurre con todos los cambios que simbran las formas de vida, la lectura en la era digital se ha convertido en un campo de transición, de controversia e incertidumbre, que podemos bosquejar en preguntas como estas. ¿Por qué habría de invertir tiempo que no tengo en leer libros o materiales extensos, en lugares a los que hay que asistir para hacerlo, cuando hay versiones breves y accesibles, en diferentes formatos audiovisuales, además del texto, y en dispositivos que pueden llevarse a donde uno quiera? Con los tamaños y costos de la vivienda, ¿qué sentido tiene dedicar espacio a almacenar papel en forma de libros y documentos? ¿Por qué me quieren obligar a leer y memorizar información por si acaso, cuando puedo obtenerla cuando realmente la necesite a través de Internet? ¿Por qué quieren encerrarme en un salón de clase para escuchar la versión de una persona sobre cualquier cosa, cuando puedo tener acceso a múltiples versiones de muchas personas y no necesariamente encerrado en un cuarto? ¿Por qué quieren que aprenda procedimientos técnicos si hay decenas de videos y miles de sitios para cada cosa que se me pueda ocurrir, desde reemplazar un apagador hasta construir un avión a escala? De esta manera, hay más preguntas que respuestas porque vivimos en una cascada de cambios rápidos. Estamos en la transición generacional del libro de papel al texto digital, del papel a la pantalla, del índice de materias al hipertexto, de la biblioteca al streaming que nos localiza, del predominio del texto al de los multimedios, del registro catalográfico a Google, los buscadores y algoritmos que hacen minería de datos en forma automática, de la memoria entendida en la docencia tradicional como almacén a la memoria que es parte activa de la inteligencia, del desplazamiento de los ojos sobre el texto al movimiento de la imagen en la pantalla, de la lectura lineal y secuencial al escaneo. En materia de textos y lectura, hay quien piensa que incluso lo de hoy ya es un poco obsoleto. Las comunicaciones ya deberían de ser en tercera dimensión, hologramas perfeccionados, por ejemplo, e igualmente evitarnos la dificultad de usar teclados o hablarle al micrófono que convierte la voz en texto digital. En suma, la lectura en la era digital está inmersa en el cambio tecnológico y su explosión social y cultural en todas direcciones, que desestabiliza la idea anterior sobre la lectura, una que no acaba de irse al pasado y la nueva, que no acaba de nacer, en parte porque el Internet de las cosas no ha llegado a construir la complejidad de síntesis que crea el pensamiento humano. La mezcla de mejores accesos a través de Internet y la abundancia de información de calidades muy variables está cambiando la polaridad del texto, la lectura, su utilidad y significado. Sin embargo, sigue siendo importante saber, y más importante aún, saber cómo acceder, organizar, analizar y sintetizar, y para todo esto es indispensable saber leer. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Texto, biografía y contexto en uno de tus libros favoritos. El objetivo es ampliar tu comprensión y apreciación de la obra leída, incorporando aspectos del contexto inmediato y biografía del autor del libro. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que combinen herramientas diversas y que se acerquen más a tu experiencia y vivencias más relevantes.